Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a empezar o vamos a seguir más bien con las clases teóricas y prácticas de la química orgánica. Vamos a seguir esas funciones químicas que no alcanzamos a ver en nuestro año escolar y vamos a trabajar en ellas. Una de estas son los aldehídos. La palabra aldehído es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Es una palabra formada por la unión de elementos de dos o más palabras. El acrónimo de este aldehído es alcohol deshidrogenado, es decir, que le quitamos hidrógenos. ¿Vale? Seguimos. Los aldehídos son compuestos llamados carbonílicos, que están formados por átomos de carbono, como lo tenemos acá arriba donde estoy meneando aquí el cursor en la parte superior derecha de la pantalla, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. El oxígeno está ligado al carbono con un doble enlace. Siempre, como lo decimos en el segundo punto, siempre los aldehídos se van a caracterizar por poseer el grupo carbonilo en su estructura. Si no la tienen, no es un aldehído. Siempre lo van a tener. Tercer punto, tercer criterio de los aldehídos. Uno o dos átomos de hidrógeno se encuentran unidos al grupo carbonilo. Puede que sea uno, como el que tenemos acá arriba en la parte superior derecha, o puede que sean dos, como lo tenemos acá abajo en el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque recuerden que en todo grupo funcional, en toda cadena carbonada, siempre tiene que cumplirse la tetravalencia. ¿Sí? Aquí tenemos, para el metanal, tenemos 4 enlaces y eso me indica que la tetravalencia está completa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los aldehídos? La terminación. ¿Cómo va a ser la terminación? La terminación en los alcoholes es ol. El de los alcanos es ano, el de los alquenos eno y el de los alquinos alquinos. Aquí en los aldehídos su terminación vamos a cambiarla de ano por al. Por ejemplo, si tenemos un solo átomo de carbono en la primera imagen, tenemos un solo átomo de carbono que está aquí en el centro. Como es uno solo, recordemos los números griegos. Cuando tiene un solo átomo de carbono es met, ¿sí? Meta proviene del alcano anterior, metanal, ¿sí? Metanal. La terminación siempre va a ser al. Lo mismo ocurre cuando tiene más de dos átomos de carbono. Por ejemplo, miren si se dan cuenta que en el primero tenía dos átomos de carbono, pero en el segundo simplemente, perdón, de hidrógeno, y en el segundo nada más tiene un solo átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Para que cumpla la tetravalencia. El otro enlace me está uniendo con el otro átomo de carbono. Y aquí me quedó uno solo. Aquí teníamos los dos hidrógenos, aquí nada más vamos a tener uno solo. Dependiendo cómo se encuentre unida la molécula. Listo, siempre vamos a tener el grupo oxígeno, el hidrógeno, unido a otro átomo de carbono, en este caso tiene dos átomos, 1, 2. Cuando presenta dos átomos de carbono, se dice que es un prefijo et, dos átomos de carbono et, y la terminación etanal. Siempre va a ser terminando en al. El tercer ejemplo también lo podemos hacer en ciclos o lo podemos trabajar con el benceno, que es en este caso. Podemos trabajar el benceno como siempre lo hacíamos en grado 11 o en grado 12 también, que podíamos trabajar el benceno con el círculo en la mitad o lo podemos hacer incluyéndole los doble enlaces como lo presenta aquí la figura. El benceno unido al grupo carbonilo. ¿Cómo se va a llamar? Benzaldehído. Nada más tiene uno solo, que es el benceno unido a su grupo carbonilo. No olviden que el grupo carbonilo siempre lleva un doble enlace unido al oxígeno y siempre debe llevar, bien sea dependiendo, un hidrógeno o dos. Por lo general el que lleva dos hidrógenos es el que tiene un solo átomo de carbono, que en este caso es el metanal. De manera general, vamos a seguir aquí.
De manera general, ¿de dónde proviene el aldehído? ¿De dónde? Vámonos hacia atrás. Cuando se oxida un alcohol, ya nosotros vimos estas clases, cuando se oxida un alcohol, ¿qué es oxidar? Cuando pierde electrones. Cuando se oxida un alcohol cuyo grupo hidroxilo está en un carbono terminal. ¿Cómo así un carbono terminal? En un carbono primario o en un extremo de la cadena. Cuando se encuentre ese grupo hidroxilo en el principio de la cadena o al final de la cadena, su producto cuando se oxida va a ser un aldehído. Esto quiere decir que los aldehídos siempre van a estar en el carbono primario, siempre en el grupo funcional van a empezar por el carbono 1. Cuando usted vaya a nombrar aldehídos, siempre tiene que empezar por él. No va a empezar por los radicales, ¿no? Que voy a empezar por el metil o el etil porque está en el carbono 2. No, tiene que empezar por el primer átomo de carbono. Él es el que le va a dar inicio a la cadena. Si nos estamos dando cuenta en este ejemplo, el alcohol primario tiene una R. Esta R me indica que hay un radical o una cadena adelante. Aquí en este radical puede haber una cadena de 4 átomos de carbono. Y con este sería 5. Con el que tiene aquí al lado sería 5. Entonces, este sería el pentanol. Este sería el alcohol pentanol. Cuando se oxida, ¿qué pasa? Va a perder hidrógenos y se va a incrementar la cantidad de oxígeno. Pierde hidrógeno, si se dan cuenta aquí habían 2, se pierde el hidrógeno para formar un alcohol, perdón, un aldehído. Se oxida el alcohol primario para formar un aldehído. ¿Listo? Es decir, los aldehídos provienen de los alcoholes primarios. Tiene ciertas propiedades, tanto físicas como químicas. Las propiedades físicas. Hasta 4 átomos de carbono son solubles en agua, es decir, lo que es el metanal, etanal, propanal y butanal son solubles en agua, se pueden diluir en agua. El punto de ebullición de los aldehídos, van a ser mayor que lo de los alcanos de igual peso molecular, van a ser mayores. Sin embargo, son menores, el punto de ebullición es menor a los alcoholes y a los ácidos carboxílicos. ¿Listo? Punto de ebullición mayor que el de los alcanos de igual peso molecular, pero menor al de alcoholes y ácidos carboxílicos. Los primeros aldehídos presentan un olor picante y penetrante, fácil de reconocer. ¿Cuáles son los primeros aldehídos? O sea, los primeros átomos de carbono, como lo mencioné ahorita, el metanal, el etanal, propanal, esos tienen un olor que son irritantes y se reconocen fácilmente. De aquí, de este aldehído, va a provenir algo en sus propiedades químicas que ustedes van a recordar. Por ejemplo, se comportan como reductores. ¿Cómo así reductores? Van a incrementar los hidrógenos y van a disminuir los oxígenos cuando se transforman en alcoholes. Si nos damos cuenta, este es el aldehído, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se van a comportar como reductores? Cuando se le adiciona hidrógeno en presencia de platino, que es un catalizador, ¿qué pasa? Ese aldehído se va a reducir y va a ganar, se va a incrementar la cantidad de hidrógenos. Mírenlo aquí donde se formó el alcohol primario. Aquí hay un CH2 que antes no estaba aquí. Aquí nada más había un CH, es decir, ganó hidrógenos. Se incrementó el hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta? Aquí también hay otro hidrógeno. Se incrementó la cantidad de hidrógenos para formarse el alcohol. Se reduce para formar un alcohol. De aldehído pasa a alcohol. Y recordemos en la anterior que ellos provienen de un alcohol primario para formar aldehídos. Por eso aquí dice que es una reacción reversible. ¿Ya? Ahora, en el segundo punto de las propiedades químicas, ocurre la oxidación, es decir, que hay pérdida de hidrógeno, pero incrementa la cantidad de oxígeno, también puede haber nitrógeno u halógeno, dependiendo de la molécula que se esté formando. Ok, ocurre oxidación cuando se convierten en ácidos carboxílicos, es decir, este aldehído que estoy aquí en el segundo ejemplo,
el que estoy analizando, este aldehído en presencia de dicromato de potasio y ácido sulfúrico se convierte en ácido carboxílico. Recuerden que les había dicho que se iba a perder o se iba a disminuir, van a disminuir los hidrógenos. Van a disminuirse los hidrógenos, pero van a aumentar la cantidad de oxígeno. Mírenlo aquí. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. Aquí solo hay uno en el aldehído. Cuando se formó este ácido carboxílico, es porque hay 2 oxígenos. Este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. 2 átomos de oxígeno, 1 de hidrógeno y el doble enlace. Al contrario de los aldehídos, que son un doble enlace con un solo átomo de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. ¿Qué pasa? Se formó el ácido carboxílico. Ustedes recuerdan que en una clase que nosotros dimos, en una actividad, estábamos hablando del ácido fórmico, que es el que tienen las hormigas. ¿Sí recuerdan esas hormigas que su sustancia es bastante irritante y provoca dolores más fuertes que el de una bala? Bueno, ¿qué pasa con este? Ese ácido fórmico proviene del aldehído, del formaldehído o metanaldehído. Metanaldehído es que tiene un solo átomo de carbono, que también comúnmente es conocido como formaldehído. ¿Qué pasa con ese aldehído que se encuentra en el primer carbono? Ese aldehído se oxidó y se formó un ácido fórmico, que es el que contienen las hormigas. Eso es lo que ocurre en las propiedades químicas. Ahora bien, tenemos nuestra primera actividad. La actividad número 1 de esta clase de aldehídos. Vamos a hacerla hoy. Actividad número 1. ¿Qué vamos a hacer? Aquí les coloqué una gráfica en la parte izquierda de la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Interpretar la gráfica de los puntos de ebullición. Si nos damos cuenta, en la parte vertical se encuentra el punto de ebullición y en la parte horizontal de la gráfica, en la parte de abajo, la masa molar en gramos moles. Vamos a interpretar esta gráfica de los alcanos, que están representados con la línea azul, los alcoholes, que están representados con la línea amarilla, y los aldehídos, que están representados con la línea roja. Dependiendo de la cantidad de la masa molar correspondiente. A partir de esto van a responder estas 3 preguntas que están aquí. Pero antes de responderlas deben crear un documento que está aquí. Van a escribir las preguntas. Se las puse en negrita y se los puse resaltado. No es que me van a preguntar, mija, hay que escribir las preguntas. Ahí los estoy escribiendo, ahí se los estoy colocando resaltado, se las puse en negrita para que no me hagan esas preguntas. Ya está ahí, no tienen por qué volver a preguntar. Crear un documento en Google Docs, escriben las preguntas, las responden y me comparten ese documento en Classroom. Recuerden que hay una rúbrica que seguir, hay un formato de la estructura del trabajo que también deben seguir. Copian la pregunta y después que la copien escriben sus respuestas y me mandan esa actividad. ¿Listo? El video no dura más de 15 minutos, por ende la actividad tampoco va a durar eso. No hay necesidad, si ustedes quieren y pueden darle clic al video y quieren capturar la imagen de la gráfica, lo pueden hacer. La capturan y la pegan si quieren, si desean. No les estoy diciendo que es obligatorio. Simplemente es obligatorio escribir las preguntas, responderlas y compartirlas en mi Classroom. Seguir la estructura, claramente. Seguir la estructura que estamos llevando a cabo, que hemos venido llevando a cabo en el resto de las actividades. Si tienen dudas, voy a estar a las 10 de la mañana en punto conectada para resolver esta actividad. ¿Listo? El día lunes que nos volvemos a ver a las 11 de la mañana, vamos a hacer ejercicios y vamos a hablar sobre la nomenclatura de este grupo funcional. ¿Listo? Que tengan un buen día y nos vemos.